Ahora en este breve video vamos a analizar lo que es el tema 6, jóvenes, para que estudien muy bien para su examen. Si estudian en estos 3 videos que estoy dejando, créanme que van a obtener 100, ¿eh? Y el tema 6 tiene que ver con el tema de la realidad. Y nosotros dijimos que la disciplina filosófica que estudia la realidad es la metafísica, porque etimológicamente meta significa más allá y physis naturaleza. Entonces, la metafísica es todo aquello que está más allá de lo físico o de lo natural. ¿Y qué está más allá de lo físico y de lo natural? El ser, la realidad misma. Es decir, pasar de lo que a simple vista se ve para ir a lo profundo, para ir al verdadero significado de las cosas. Entonces, aquí es bien importante que si la metafísica nos permite llegar a la realidad, tenemos que ver ¿qué entendemos por realidad o por comprensión de realidad? Entonces, una palabra muy importante en el tema fue la famosa Weltanschauung. Este término alemán que hace referencia a que la Weltanschauung es la visión de realidad, la visión del mundo. Todos vivimos en una misma realidad, hay una realidad política, social, cultural, económica, todos la entendemos, por eso si tú eres de Monterrey, yo soy de Toluca, podemos entendernos cuando hablamos de economía, de sociedad, de política, de religión. ¿Por qué? Porque es una realidad compartida, pero lo que cambia es la Weltanschauung, es decir, es la visión de realidad. Y tú y yo tenemos una visión distinta. Son como unos lentes desde los cuales analizamos la realidad. Y dijimos en el tema que hay 3 Weltanschauung o que hay 3 visiones del mundo que nos permiten comprender la realidad. Tenemos el mito, la filosofía y la ciencia, ¿no? Estos son 3 modos de comprender la realidad. El mito es la expresión de la religión, la filosofía, el ejercicio de la racionalidad, y la ciencia, que es expresión del intelecto que busca aplicarse en la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comprender por el mito? El mito, nunca lo olviden, el mito es una narración extraordinaria de hechos extraordinarios. El mito hace referencia a una serie de símbolos, de analogías, de metáforas, y no hay ninguna cultura que carezca de mito. Vuelvo a repetir, el mito es una narración extraordinaria que busca dar sentido a la existencia, mediante un lenguaje simbólico, poético, donde una palabra significa algo más profundo de lo que señala. Por eso no se le puede comprender desde otra racionalidad que no le sea propia, porque de otra manera no podríamos comprender su riqueza. Vamos a decir que son cuentitos, que son fantasías, de manera negativa. No, el mito no busca explicar la realidad, no busca un fundamento científico, sino que busca darle sentido mediante metáforas, cuentos, narraciones, etcétera, ¿no? De tal manera que es una racionalidad completamente diferente a la científica. ¿Por qué? Porque la racionalidad científica busca que todo discurso sobre el mundo, sobre la vida, tenga que ser exacto, racional y se pueda verificar con los sentidos en el mundo cotidiano. La racionalidad científica solo acepta como válido aquello que se puede observar, experimentar y comprobar de manera empírica. Lo que sea símbolo, analogía, metáfora, poesía, pues no es ciencia. ¿Por qué? Porque dicen eso es parte de sentimientos, de emociones, ¿no? Pero es una racionalidad de manera diferente. Entonces no te olvides que el mito en la narración busca armonizar imaginación e intelecto, razón y afecto, lógica e intuición. ¿Por qué? Porque la narración es el estilo propio del mito. La filosofía, la literatura, la religión. De hecho, el mito inventa mundos posibles mediante la lógica, la creatividad, el afecto, la inteligencia. O sea, son maravillosos los mitos, hay mucha imaginación, mucha fantasía, ¿no? Pero eso es una racionalidad mítica, ¿no? Que se compone de lenguaje simbólico, metafórico. Y después analizamos en filosofía que esta misma busca dónde está el origen de la realidad. Y los presocráticos responden, el origen de la realidad ya no están los dioses, ya no están narraciones simbólicas, sino que el origen de la realidad está en la naturaleza. Dicen los presocráticos, está en el agua, en el aire, en la tierra, ¿no? En los elementos naturales. ¿Por qué? Porque Aristóteles denominó a los filósofos previos a Sócrates como presocráticos. Es decir, por eso presocráticos, ¿no?
Ellos que eran conocidos también como filósofos de la naturaleza, porque su interés fue responder a la pregunta sobre el origen de las cosas, no ya desde el mito, sino desde estos elementos físicos naturales, ¿no? Y un tema fundamental también para la filosofía es saber de antemano si la realidad cambia o siempre permanece igual. Recuerden, Parménides decía, nada cambia, todo es estático, y Heráclito no, Heráclito decía, la realidad está en continuo cambio. Platón ante esto decía, pues realmente para Platón la realidad existe, esta realidad que es donde estamos existe porque hay un intelecto que la piensa, es decir, porque cuando observamos una cosa del mundo, no observamos la cosa, sino inmediatamente se activa en la mente la idea o el concepto que tenemos del mundo y de las cosas. O sea, tú puedes, por ejemplo, ver este celular, pero sin embargo, sabes que es celular porque tienes un concepto de celular. Para Platón esto es copia, esto es algo físico. Si no estuviera el celular, de todos modos, si yo te digo celular, tú la idea la tienes en la cabeza. Eso es el idealismo. Es decir, esta teoría de Platón que aborda la realidad, donde dice que la realidad está en las ideas, en los conceptos que nosotros tenemos de las cosas. A diferencia de Aristóteles, para quien Aristóteles, pues él propone un realismo. Es decir, ¿por qué realismo? Porque dice Aristóteles, pues realmente no es que el hombre tenga puras ideas de las cosas, sino que en las cosas nosotros podemos ver que todo se compone de materia y forma. Es decir, que todo tiene una composición material, pero también tiene un concepto. Y el concepto no habla de otra cosa más que de sus rasgos también físicos esenciales de esa cosa. Por eso se le conoce realismo, porque para Aristóteles hay que ir a la realidad, a lo que se percibe, porque no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y Hegel, también analizamos cómo en filosofía, para Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional. O sea, a diferencia de un poco de Platón, dice Hegel, el hombre ha creado todo por su razón, la pintura, la escultura, la danza, el deporte, la mercadotecnia, la ingeniería, todo es creación de la razón, por lo tanto todo lo racional es real. Y si tú miras la realidad, pues vas a ver quién lo hizo, pues lo hizo este hombre racional, ¿no? Eso fue lo que también vimos. También vimos la teoría del materialismo, para quien la realidad solamente se reduce a la materia, es decir, a todos los procesos físico-químicos de todos los seres que componen el mundo, es decir, cómo el hombre por su cerebro, por su materialidad, puede conocer la realidad. La realidad existe porque todo está compuesto por procesos físico-químicos y el cerebro puede tener la capacidad de conocerlo. También vimos el pragmatismo, es decir, para los pragmatistas solo es real lo que es práctico, lo que es útil. De ahí el éxito de la técnica y la ciencia hoy en día, como aquello que genera cosas útiles para la vida del hombre, placenteras, que nos dan confort, que nos dan, tranquilidad, ¿no? Entonces el pragmatismo afirma que la realidad existe, sí, pero lo que vale la pena es aquello que tiene una función, que tiene una utilidad, ¿no? Y ante esto, pues la ciencia se impone porque ellos piensan, los científicos piensan que el único método que nos permite alcanzar la verdad es el famoso método científico. ¿Por qué? Porque exige de la observación, de la experimentación y la comprobación. A tal modo que hoy en día nosotros seguimos pensando que todo aquello que no se observe, se experimente y compruebe no sirve, no funciona. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar ciencias sociales? No tiene sentido, no vas a ganar bien. Más bien, estudia lo más duro, lo más científico, lo que realmente vale la pena. No es lo mismo estudiar ingeniería que estudiar literatura. No es lo mismo estudiar arquitectura, medicina, a estudiar filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde niños nos han enseñado que lo único que vale la pena es todo aquello que tiene que ver con el método científico, ¿no? Con la ciencia desde la perspectiva de la técnica, de la tecnología, etcétera, ¿no? Pues bien, chicos, estos son los conceptos que ustedes tienen que estudiar para poder enfrentar este examen. Es un examen fácil, que solamente se trata de que te dediques a estudiar. Si te apoyas en estos videos, créeme que vas a tener mucho éxito. Hasta pronto y te deseo lo mejor, no solamente en el examen, sino en este parcial y en tu vida misma, sobre todo, que seas muy feliz, muy apasionado por la vida. Nos vemos pronto, chicos.